Hasta ahora nos la hemos pasado trabajando con .NET Core, pero como hemos visto varias veces, además de .NET Core, tenemos la posibilidad de escoger el .NET Framework para trabajar. Vamos a ver en este video las diferencias que existen entre estas dos opciones. Cuando hablamos de .NET Core y .NET Framework y de que lo hemos visto ya varias veces, nos referimos a que cuando estamos creando un nuevo proyecto y llegamos al modal para escoger la plantilla de nuestro proyecto de ASP.NET, tenemos aquí a la izquierda estas dos opciones, .NET Core y .NET Framework. La idea es que vamos a ver qué ventajas tiene uno sobre el otro. Vamos a empezar hablando de .NET Core. .NET Core es una opción moderna y flexible, la cual es bastante ligera y rápida. Algunos de los casos de uso en los cuales .NET Core destaca se encuentran: el primero, y digamos uno de los más básicos o de los que más llaman la atención de .NET Core, es que podemos correr .NET Core, aplicaciones en .NET Core, en Linux, macOS e incluso Windows. También, claro, podemos desarrollar nuestras aplicaciones en esos sistemas operativos. Por ejemplo, utilizando Visual Studio Code es muy fácil desarrollar para .NET Core en Linux y macOS e incluso Windows, claro está. Claro, no estamos limitados a utilizar solamente Visual Studio Code o Visual Studio para Windows, sino que cualquier editor de texto en estos sistemas operativos basta, porque lo importante para compilar y publicar nuestro proyecto de .NET Core es el .NET CLI o la interfaz de línea de comandos. Otra característica que te mencionaba de .NET Core es que las aplicaciones en .NET Core son más ligeras, son más rápidas, son de mayor escalabilidad y rendimiento. Esto es ideal para aplicaciones en la nube que están supuestas a procesar varios cientos de miles de transacciones en pocos segundos. Otra ventaja que tiene .NET Core y es que, como te decía hace un momento, es bastante ligero. Entonces, cuando lo vas a colocar en un contenedor, como en un contenedor de Docker, la imagen es bastante ligera y a partir de aquí puedes publicarlo en un contenedor de Linux sin ningún problema. También para los microservicios es bastante conveniente utilizar .NET Core. Por su alto rendimiento, pues vamos a tener pequeños sistemas los cuales se van a poder comunicar con otros también pequeños servicios o microservicios, y vamos a tener una pequeña parte de nuestra solución hecha, por ejemplo, en .NET Core, y podemos tener otra parte de nuestra aplicación hecha en, por ejemplo, Node.js o Ruby o Python, en donde sea que cada tecnología destaque. Así, podemos tener lo mejor de cada uno de los mundos. No es que no se pueda hacer con .NET Framework, pero este es un poquito más pesado y por tanto no está tan apto para ser utilizado como un microservicio efectivo. Otra de las características que tiene .NET Core es que es muy fácil tener varias versiones del runtime de .NET Core en tu máquina o en tu servidor, y por tanto tú puedes tener distintas aplicaciones apuntando a distintas versiones del runtime sin ningún problema. Pero realmente una de las razones principales, o las dos razones principales que a mi entender son las más importantes para .NET Core, son las dos primeras, que son poder publicar tus aplicaciones en Linux o macOS, es decir, no tener que estar atado a Windows, y claro, el alto rendimiento y escalabilidad de pequeños servicios, los cuales van a procesar millones de transacciones en muy poco tiempo. Pero, ¿qué tal .NET Framework? ¿Qué podemos decir de nuestro clásico .NET Framework? Con .NET Framework tenemos ciertas opciones de las cuales .NET Core no soporta. La primera, y de nuevo la más importante, es que no todas las tecnologías de las cuales hemos disfrutado o utilizado de Microsoft han sido habilitadas para .NET Core. Por ejemplo, WebForms y WebPages no existen para .NET Core. Si tú quieres utilizar WebForms, tú vas a estar obligado a utilizar el .NET Framework completo. También otras
tecnologías como SignalR, de la cual haremos un comentario en un segundo, WCF de Windows Communication Foundation para hacer web services. Sabemos que podemos hacer web services con Web API sin ningún problema. Ya hicimos 2 videos de Web API para este curso. Así que no es como que no podamos hacer web services, pero no lo podremos hacer por ahora, por lo menos, con la tecnología de .NET Core, porque Windows Communication Foundation no está hábil para ser utilizado bajo .NET Core. WPF, Windows Presentation Foundation y WinForms tampoco están hábiles para ser utilizados en .NET Core. En .NET Core podemos utilizar entonces ASP.NET, ya sea con MVC o Razor Pages, o incluso aplicaciones de consola, pero ninguna de estas opciones ahora mismo para .NET Core 2 están hábiles. Quiero hacer la salvedad con SignalR, y es que se espera, está planificado que SignalR salga para .NET Core 2.1. ¿Qué es SignalR? SignalR es una tecnología de Microsoft que nos facilita el trabajo de aplicaciones en tiempo real. Es decir, aplicaciones web que tienen funcionalidad de tiempo real. La idea de esto es que existe entonces una comunicación bidireccional entre el servidor y el cliente. No solamente el cliente va a enviar peticiones HTTP al servidor, sino que el servidor se va a comunicar directamente o por voluntad propia con el cliente. Eso es importante para que el servidor, cuando tenga una actualización, hable directamente con el cliente, y esto va a hacer que la comunicación sea más ágil. SignalR típicamente utilizará WebSockets para esto, pero si el navegador del usuario no soporta WebSockets, entonces va a hacer un downgrade, o es decir, va a utilizar una tecnología un poco más antigua que sea compatible con el navegador. SignalR te permite hacer todo esto con muy poca cantidad de código, y donde es el SignalR el que se encarga de realizar la comunicación bidireccional efectiva entre servidor y cliente. Otra opción bastante razonable que te limita a la hora de utilizar .NET Core es la plataforma en la cual tú vas a colocar o publicar tu aplicación. .NET Core tiene ciertas limitaciones en cuanto a los sistemas operativos en los cuales puede operar. Por ejemplo, en el caso de la línea de Windows, de Windows digamos del hogar, por decirlo de algún modo, solamente opera en Windows 7, Service Pack 1 o posterior. Por tanto, si utilizas Windows XP, por ejemplo, no puedes utilizar .NET Core. Solamente en Windows 7, Service Pack 1 en adelante, o Windows 8, 10, etc. En el caso de la línea de Windows Server, tenemos que el mínimo es Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, o posterior, claro. En el caso de algunas de las distribuciones de Linux, tenemos Ubuntu, que solamente puede ser utilizado a partir de la versión 14.04 en adelante. Evidentemente que hay más versiones de Linux hábiles para utilizar .NET Core, como Debian, Fedora, etc. En la descripción del video colocaré un link en donde salen todas las distribuciones de Linux que soportan .NET Core y a partir de cuál versión. Y en el caso de macOS tenemos que se soporta .NET Core a partir de macOS 10.12 Sierra. Y claro, otra limitante importante que puede aparecer a la hora de desarrollar con .NET Core es que puede ser que tú necesites una librería de terceros la cual no soporte .NET Core. Puede ser que existan alternativas para esta librería que tú quieres utilizar, pero también podría ser que no. Y eso puede ser una limitante importante a la hora de desarrollar con .NET Core. A estas alturas, con el famoso .NET Standard 2, que salió hace no muchos meses, ya muchas librerías y mucho código del .NET Framework pueden ser fácilmente portados hacia .NET Core, porque son parte del .NET Standard, que es el estándar que todos los ecosistemas de .NET deben soportar. Y pues en este video vimos cuáles son las diferencias entre .NET Core y .NET Framework. .NET Core, nuestra versión ligera, rápida y portable, que se puede utilizar en Linux, macOS o Windows. Y .NET Framework, que es el framework completo, el framework maduro, que lleva ya más de
más de 15 años siendo desarrollado, que tiene poderosas tecnologías detrás de él, pero que para ciertas ocasiones no es la más efectiva para ciertas tareas. En el próximo video hablaremos de Razor Pages. Muchas gracias.